justicia y de la atención de la justicia a los reclamos ciudadanos y a los comportamientos atípicos de la sociedad. Esto, por supuesto, lo haremos en un contexto de valores imprescriptibles e inalienables, de transparencia, de integridad, valores asociados a la excelencia en el servicio, a la democratización y acceso del servicio público de justicia, y con un profundo respeto por los derechos humanos, por las garantías ciudadanas en el contexto del Estado de Derecho que nos marcó la Constitución de 1991. El primer pilar va a ser la reingeniería de la Fiscalía General de la Nación. Contamos con las bases para relanzar el poder acusatorio del Estado. De una parte, porque indudablemente contamos con un nuevo paradigma en el modelo acusatorio, a través de la priorización, los delitos de sistema, la investigación de contexto, el acompañamiento que el Estado le ha brindado a la Fiscalía para fortalecerse, consolidarse, cuyo presupuesto en los últimos 4 años ha crecido a una tasa que no conoce el resto del Estado, del 60% de ingresos públicos para poder cumplir sus funciones misionales. Pero, por supuesto, tenemos que partir del estado de la Fiscalía. Hay que reconocer que a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo, tenemos un nivel de congestión muy importante, que el proceso investigativo se ha visto afectado por la carga de trabajo que lleva a que el promedio tenga más de 1000 carpetas cada fiscal en general, independientemente de los fiscales de las unidades nacionales, que afecta la capacidad de investigación, evidentemente, porque la carga laboral de los investigadores es análoga a la de los fiscales, y esto se revela, se nos presenta en una respuesta tardía frente a las demandas ciudadanas cuando presentan sus denuncias ante el Estado, ante la Fiscalía. Ya se ha dicho aquí por parte del señor fiscal general encargado que los tiempos de respuesta de la Fiscalía, si bien han mejorado, pasando de 3,4 años a 1 año y medio para que se produzcan decisiones de archivo o decisiones que tengan que ver con imputaciones, la verdad es que esos tiempos de respuesta siguen siendo lentos y no es lo que está demandando la ciudadanía frente a la complejidad del comportamiento de la sociedad en Colombia en estos momentos. Muy delicado igualmente la circunstancia de que el nivel de imputación frente a las noticias criminales reales apenas alcance el 12% del universo anual de noticias criminales, con lo cual en los informes que ha entregado la Fiscalía General de la Nación apenas exista una tasa de condena equivalente al 6% de las noticias criminales. Eso nos ha puesto en un nivel deshonroso de impunidad. El índice global de impunidad menciona que Colombia ocupa el 3er lugar en impunidad en el mundo después de Filipinas y de México, de tal manera que tenemos que atacar de raíz los problemas que están conduciendo a la impunidad entre nosotros, y para ello se necesita, se impone, es inaplazable, honorables magistrados, adelantar una microgerencia de la Fiscalía para tener un poder acusatorio mucho más eficiente, mucho más accesible, planificado en su gestión, desconcentrado y por supuesto austero. Para ello me propongo 3 actividades fundamentales. En primer lugar, vamos a sistematizar a la Fiscalía General de la Nación. No es posible en los tiempos modernos, en pleno siglo XXI, programar actividades, planear y controlar funcionalmente una organización del tamaño de la Fiscalía General de la Nación sin información oportuna en tiempo real que permita adecuar los controles desde el punto de vista de la gestión de producción de la entidad de que se trate, en nuestro caso, de una entidad de prestación de servicios. Me propongo específicamente, y ese es el alcance de mi compromiso, en 2 años tener plenamente sistematizada la Fiscalía General de la Nación, como lo hicimos igualmente con el Registro Público de Comercio hace 30 años o como lo hicimos en la Superintendencia Financiera, y vamos a conectar esos sistemas con el CIEDCO de la DIJÍN para tener
unos instrumentos de política criminal preventiva fundamentales. El CIEDCO ya cuenta con sistemas de georreferenciación para identificar el delito, dónde se está cometiendo, en tiempo real, en qué lugar se está cometiendo, y eso permite que la acción preventiva del Estado pueda ser realmente eficaz. En segundo lugar, vamos a intervenir el modelo de gestión de los recursos humanos. Me propongo aumentar en un 50% la base de los fiscales generales para poder atender la demanda que tiene el país, pero no con nuevos recursos financieros, sino con una planeación y un nivel de eficiencia en el uso de los recursos asignados a la entidad. ¿De qué manera? En primer lugar, todos los fiscales cumpliendo funciones misionales. Alrededor de unos 500, 600 hoy no están cumpliendo funciones misionales, están en otras actividades y ellos tienen que volver al ejercicio estricto de su poder acusatorio y de investigación. En la planta nueva, que tiene una configuración de más de 3.000 profesionales, es importantísimo que podamos hacer uso, una recomposición de esos profesionales. Si dedicáramos el 30% de ellos a nuevos fiscales, tendríamos la posibilidad de aumentar en un 50% la capacidad instalada de la Fiscalía. De tal manera que hoy solamente el 7% de los nuevos profesionales son fiscales, alrededor de 200 y tantos, y de lo que se trataría es justamente de comprometernos en el curso de los próximos 6 meses en crecer en un 50% esa capacidad de dirección de la investigación. Y paralelamente del cuerpo de investigadores de la Fiscalía haciendo un uso más racional, más eficiente de las nuevas estructuras que tenemos desde el punto de vista de planta de personal. Por supuesto, vamos a trabajar en la capacitación con escuela específica en los temas que atañen a las investigaciones criminales. Las informaciones que nos ha provisto la propia Fiscalía muestran muchos temas en los cuales tenemos que actuar prontamente. El mismo estudio muestra la urgencia de que miremos dónde puede estar la debilidad de las imputaciones con relación a las condenas que tiene el sistema, porque se han venido degradando desde el punto de vista de su relación porcentual. Por ejemplo, en materia de homicidios, la relación entre sentencias condenatorias y las imputaciones era del 66% hace 5 años, hoy está alrededor del 55%. Algo similar ha pasado con la corrupción, esa relación ya se bajó hasta el 28% entre el nivel de imputaciones y el nivel de condenas. Entonces tenemos problemas estructurales que hay que enfrentar desde el punto de vista de la capacitación de nuestros fiscales y por supuesto tenemos que atender a una capacitación que procure la especialización real de los investigadores de la Fiscalía. Vamos a trabajar en el control igualmente de gestión de los fiscales porque este aparato es un aparato que tiene que darle resultados a la sociedad. Estudios internos muestran que el 35% de los fiscales producen el 81% de las salidas efectivas, de tal manera que tenemos que mantener un nivel de productividad armónico y homogéneo en todas las estructuras de gestión de recursos humanos. En la gestión administrativa vamos a intervenir el modelo de atención. Los estudios que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, muestran que el 46% de los ciudadanos no denuncian los delitos porque son trámites engorrosos y demorados. De tal manera que tenemos que acercarle la justicia al ciudadano, la Fiscalía al ciudadano, a través de convenios que vamos a hacer con todos los alcaldes municipales para que haya las infraestructuras locativas que nos permitan poner fiscales al servicio de la ciudadanía. El modelo de gestión para que el fiscal recobre la dirección de la investigación y no sean los investigadores los que estén dando impulso a la investigación misma, dentro de unos modelos de control sistematizados que le permitan al gerente de las investigaciones, que es el fiscal general, tener un control absoluto de lo que está ocurriendo de todos los casos a su cargo. Vamos a traer todas las metodologías modernas en materia de administración pública y privada.
estudios de tiempos y movimientos para identificar los embotellamientos, los cuellos de botella. Y esto lo vamos a hacer con un enfoque territorial. Me comprometo ante ustedes, honorables magistrados, en los primeros 3 meses de la gestión de la Fiscalía, visitar las 35 direcciones seccionales para conocer in situ los problemas de las seccionales en el ejercicio de sus funciones, porque hay que empoderarlas desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la administración de sus propios recursos. En la administración moderna no es posible delegar funciones regional y territorialmente cuando no se les otorgan instrumentos desde el punto de vista administrativo, de recursos humanos y financieros para poder producir resultados. No vengo a aprobarme como gerente público en la Fiscalía General de la Nación. Vamos a hacer de la Fiscalía, si así lo decide esta sala plena, el proyecto de gerencia pública más importante de Colombia en los próximos 4 años. Y lo vamos a hacer con un proceso de planeación que voy a compartir con la Corte Suprema de Justicia, que voy a socializar internamente con los colaboradores, que deben ser los primeros en su compromiso en ese plan integral de eficiencia y de productividad. Y vamos a socializarlo con la academia, con la sociedad civil y, por supuesto, con todos los organismos del Estado que tienen que ver con la política criminal. Este plan será entregado al país en el segundo semestre de este año y se constituirá la hoja de ruta de nuestros próximos 4 años. Segundo pilar, desmantelar las organizaciones criminales. Desde los años 80 hablamos del desmantelamiento, haciendo la imputación de responsabilidad penal de los capos, de los jefes de las bandas, de los cabecillas de las organizaciones criminales, pero la criminalidad organizada allí subsiste. Los ejércitos del crimen organizado siguen estando financiados por el dinero del crimen, por el dinero ilícito. El Estado me formó en el conocimiento de la economía, en el conocimiento de las estructuras corporativas en la Superintendencia de Sociedades, de los sistemas financieros en la Superintendencia Bancaria, en los movimientos de capitales hacia el exterior, en la Junta del Banco de la República y del Comercio Exterior, y quiero poner todo este conocimiento al servicio de mi sociedad para iniciar un bloque de búsqueda contra los patrimonios ilícitos. Personalmente orientaré esa labor y le daré cuentas a la sociedad por conducto de la Corte Suprema de Justicia cada 6 meses. Tenemos los instrumentos legales. Como ministro de Justicia en el año 94, inicié el proceso de tipificación del lavado de activos como una modalidad de receptación. Impuse la obligación a los bancos en los artículos 101 a 103 del Estatuto Financiero de reportar las operaciones sospechosas con las cuales creamos la Unidad de Investigación de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Establecimos un régimen cambiario para seguir el trazado de los dineros, de los flujos de capitales del exterior a través de la resolución 57 del 91 del Banco de la República y sentamos las bases para el ejercicio de la acción de extinción de dominio como una acción real en lo que constituyó el proyecto que dio a luz con la Ley 133 del 96. Llegó la hora de decretarle la guerra al patrimonio ilícito del crimen organizado. Tercer pilar, seguridad ciudadana. Este es un empeño en que debemos actuar de manera inclaudicable. En este momento de transición tenemos que pensar en la seguridad de los colombianos de a pie. Ya lo hicimos en su momento, como lo recordarán los honorables magistrados, con la Ley 228 del año 95 en materia de contravenciones especiales, que produjo resultados muy eficientes en relación con el crimen callejero. Y vamos a actuar con el mismo empeño y dedicación. Cuarto pilar, cero tolerancia con la corrupción. La corrupción deslegitima nuestro Estado, afecta la adhesión al contrato social y, por supuesto, deslegitima los tributos.
En esta materia dimos unos primeros pasos con la Ley 190 del 95, con los instrumentos que promovimos con el Estatuto Anticorrupción cuando fui ministro de Justicia, y vamos a utilizarlo todos porque se conservan en la legislación vigente, y vamos a aplicar la estrategia de Klitger. Hay que llegarle al pez gordo y regionalmente va a ser muy importante hacer énfasis en esta actividad de la Fiscalía, porque la corrupción en lo regional destruye la democracia local y está privando a nuestros conciudadanos de los servicios básicos de salud, de educación y de saneamiento básico ambiental. Tenemos un gran reto. De 56.000 casos denunciados en los últimos 5 o 6 años, desde el año 2010, solamente se han condenado 1.571, es decir, la tasa de condena apenas asciende al 2.7%. Y eso implica que tenemos que actuar con decisión contra la corrupción. Finalmente, en relación con la justicia transicional, la Fiscalía habrá de ser un gran aliado en el proceso de paz y en el proceso de transición. Vamos a cumplir con los acuerdos como se formalicen en el modelo constitucional que se desarrolle para dar paso a las obligaciones de la Fiscalía en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero particularmente ofreciendo seguridad jurídica, porque ese proceso de transición sin seguridad va a ser imposible. No llegaremos al posconflicto si va a haber impunidad en las violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos y las organizaciones sociales. Cero impunidad frente a esas conductas. Ese es un compromiso que asumimos hoy ante la nación. Y obviamente vamos a poner en marcha la unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales de que se habla con los acuerdos. Señores magistrados, todo este empeño, toda esta dedicación, la haremos de la mano de la Corte Suprema de Justicia. No soy amigo de ocasión de la Corte Suprema. Desde mis años mozos, desde hace más de 30 años, inicié una relación con la Corte cuando empezamos a sistematizar la justicia, cuando era impensable, luego cuando trabajamos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conjuntamente a 4 manos con la Corte, lo que fue la Ley 270 del 96, nos atravesamos al revanchismo del Congreso cuando la Corte osó investigar al Congreso en el año de 1994 y 98, y hemos trabajado de la mano con la Corte, con su sala penal, con su sala laboral, en los procesos de crear alternativas para los efectos de financiar al sistema judicial y para buscar fórmulas de descongestión a la sala laboral. Voy a consagrar, si así lo decide la Corte Suprema de Justicia, mis más fecundos años al servicio de la justicia. Que Dios lo permita. Muchas gracias, doctor Martínez Neira. A continuación, señora secretaria, por favor, acompaña al doctor Martínez Neira y nos acerca al doctor Yesid Reyes Alvarado, último aspirante y candidato al cargo de Fiscal General de la Nación. Seguiremos entonces mirando a continuación el perfil del doctor Yesid Reyes Alvarado. Yesid Reyes Alvarado es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, abogado, magíster en Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas y especialista en Ciencias Penales y en Criminología de la Universidad Externado de Colombia, becario de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, donde adelantó una investigación sobre imputación objetiva en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, dirigido por el profesor Günther Jacobs, ministro de Justicia y del Derecho entre agosto de 2014 y abril de 2016. Hace unos 3 o 4 años el Ministerio de Justicia nos llamó a un grupo de abogados para que hiciéramos un documento sobre lo que pensábamos desde el punto de vista académico que debía ser la política criminal del Estado colombiano. Unos 2 años después de haber elaborado ese documento puramente académico, tuve la oportunidad de llegar al Ministerio de Justicia y desarrollar en la práctica buena parte de esas propuestas que habíamos hecho de política criminal desde el punto de vista, insisto, puramente
académico. Eso fue la base, por ejemplo, ese documento para que se reformulara toda la política penitenciaria del Estado colombiano a través de un COMPES que se aprobó el año pasado. También utilizamos ese documento en el Ministerio de Justicia para rediseñar o ayudar en el rediseño de la política de drogas, no solamente a nivel interno con el programa que se lanzó el año pasado, sino para hacer una reformulación de la política criminal a nivel internacional. Yesid Reyes Alvarado ejerció en forma independiente la profesión de abogado en el área penal durante 28 años, tiempo en el cual también fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Catedrático de las Universidades Externado de Colombia, Libre, Santo Tomás, Autónoma de Madrid y Los Andes. La combinación entre academia y práctica es muy importante, porque la parte puramente académica forma en un plano teórico, pero luego es muy importante aterrizar todas esas teorías a lo que se ve en la práctica desde el punto de vista de operación de la Fiscalía. Autor de múltiples obras y ensayos jurídicos, entre los que se cuentan los libros Concurso de Delitos y La Prueba Testimonial, columnista del diario El Espectador. Para Yesid Reyes, llegar a las regiones y hacer más eficiente el acceso a la justicia serían algunas de las líneas prioritarias de acción para trabajar en la Fiscalía General de la Nación. Específicamente, la Fiscalía tiene que hacer lo posible por llegar con oferta de administración de justicia a esas regiones más apartadas del país, que en este momento están al margen de la actividad de esta entidad. Va a tener un papel muy importante en el combate de nuevas manifestaciones del delito. Es muy probable que con el posconflicto se incrementen unas formas de delincuencia organizada que van a ser un nuevo desafío para la Fiscalía. En la medida en que uno mejore la capacidad de la Fiscalía, por ejemplo, para recibir las denuncias, en la medida en que uno mejore los procedimientos para que llevar a conocimiento de la Fiscalía la comisión de delitos sea una actividad mucho más simple y mucho más ágil, la gente va a sentir que la Fiscalía funciona de manera más eficiente y esa comunicación positiva a través de actuaciones sirve para mejorar la imagen de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia. Bienvenido, doctor Yesid Reyes Alvarado, conforme lo han hecho sus antecesores al presentarse ante esta sala plena y siguiendo las reglas de juego, a usted se le otorgarán 15 minutos para que haga su presentación y tendrá 5 minutos adicionales para que haga un resumen y presente sus conclusiones. Tiene usted la palabra, doctor Reyes Alvarado. Muchas gracias y buenos días, señora presidenta de la Corte, honorables magistrados y magistradas que componen esta sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que se acerca la fecha de la elección de un nuevo fiscal surge la pregunta de si ese es un cargo que debe ocupar un gerente o un penalista. Yo creo que la respuesta correcta no está en ninguno de los dos extremos, sino en la adecuada conjunción de los dos. Gerenciar es gestionar una entidad para hacerla más eficiente, pero para eso es indispensable conocer la naturaleza y los fines de esa entidad. Desde este punto de vista, la Fiscalía es una entidad muy particular, es un sistema social que desde el punto de vista organizacional es cerrado y eso le permite diseñar su funcionamiento interno con absoluta autonomía. Pero la Fiscalía es además parte del subsistema penal, que a su vez es parte del sistema judicial, y eso impone una visión desde el punto de vista de información y de manejo de recursos abierta, que necesita una constante y coordinada interacción con las demás instituciones. En el tema de las relaciones de la Fiscalía con los delitos que tienen que ver con el conflicto armado, esa interacción se puede ver muy bien,
para hacer mucho más eficientes las investigaciones que van a tener que ser enviadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, es muy importante que los delitos sean analizados en el contexto dentro del cual ocurrieron para entenderlos como parte de políticas generales al margen de la ley, como se hizo ya desde el punto de vista legislativo, con la 1592 de 2012, como lo ha venido pregonando la Corte Suprema de Justicia, especialmente desde jurisprudencias del año 2012, y como la misma Fiscalía General de la Nación ha venido reconociéndolo, especialmente en las últimas directivas que ha trazado sobre la materia. También es muy importante para ayudarle a la Jurisdicción Especial para la Paz a organizar su trabajo, la priorización de las investigaciones. Y en esto juega un papel muy importante tener claro cómo se deben determinar algunos conceptos que son necesarios en esta justicia transicional, como lo que es la omisión impropia, la posición de garante, la autoría mediata, la responsabilidad por mando, los delitos de lesa humanidad y, en este último contexto, el espinoso tema de la prescripción o imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que es un tema sobre el que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han hecho unos desarrollos muy puntuales. En relación con la criminalidad ordinaria, también es muy importante esa interacción. Por ejemplo, en materia de interacciones externas con la Corte Suprema de Justicia, es necesario el fortalecimiento de la unidad de fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es indispensable consolidar un cuerpo de investigación de policía judicial al servicio de la Corte Suprema de Justicia, ojalá manejado con la mayor autonomía posible desde el punto de vista de la propia Corte Suprema de Justicia. La necesaria unificación de criterios al interior de la Fiscalía para poder hacer que sus decisiones sean predecibles hacia la ciudadanía y eso genere una sensación de confianza y seguridad jurídica, es muy importante, pero tiene que estar articulada con las líneas jurisprudenciales que traza la Corte Suprema de Justicia en temas de enorme trascendencia, como por ejemplo, cómo se llevan a cabo las lecturas de documentos en las audiencias públicas, o qué debe entenderse por feminicidio concretamente, o cuál es el concepto de dosis personal que debe manejarse para distinguir entre las conductas que le interesan al derecho penal o las que son ajenas al mismo. En relaciones con la rama judicial hay dos temas muy importantes. Hay que trabajar articuladamente en lo que es el concepto y la aplicación de los preacuerdos, que es una de las instituciones centrales del sistema adversarial, y que necesita muchísima regulación, como la ha venido haciendo ya por vía jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia a través del diseño de varias subreglas. Pero también es muy importante que se articule esa rama judicial con la Fiscalía para hacer efectiva la racionalización de la detención preventiva, porque de esa forma no solamente conseguimos el respeto al principio constitucional de inocencia, sino que además evitamos las billonarias demandas que hoy existen contra la Fiscalía General de la Nación por detenciones ilegales que rondan solamente por ese concepto de los 26 billones de pesos. En materia de articulación entre seguridad y justicia, es muy importante la desconcentración y aumento del número de las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, de tal manera que las personas puedan denunciar mucho más rápidamente los delitos, no perder, como ocurre hoy en Bogotá, por ejemplo, hasta 4 horas en la denuncia de un delito, pero además coordinando esas unidades de reacción inmediata descentralizadas. Con el sistema de cuadrantes de la Policía Nacional, uno puede conseguir que en esos sitios y en un corto tiempo las personas sean atendidas por un grupo de fiscales y unidades de policía judicial seleccionadas de acuerdo con las particularidades de la criminalidad en ese sector concreto. Interrelación también puede y debe haber con las facultades de derecho, por ejemplo, mediante la celebración de convenios con los consultorios jurídicos de las universidades,
para que se ocupen de llevar a cabo las conciliaciones que hoy le quitan muchísimo tiempo a decenas de fiscales que se dedican solamente a la conciliación. Si las facultades de Derecho pueden ayudar en desarrollo de conciliaciones, ya hubo un piloto hace unos años bastante eficiente en ese tema, se van a liberar los fiscales para poderlos dedicar a labores de investigación y de paso se fortalecería el instrumento de la conciliación, que como una manifestación de justicia restaurativa, cuya principal característica es el enfoque en las víctimas, fue otro de los pilares del sistema penal adversarial que se implantó en Colombia. En relación con el legislativo, también hay dos temas muy importantes en materia de interacción. Primero, se está tramitando una ley de contravenciones penales o de delitos menores que, al reducir el número de audiencias, va a permitir que sean judicializados mucho más rápidamente delitos como el hurto en baja cuantía, las estafas en baja cuantía, las lesiones personales leves, la injuria o la calumnia, que en conjunto constituyen un tercio de la criminalidad en Colombia, que además es esa criminalidad cotidiana que más sensiblemente afecta a la ciudadanía y que genera la sensación de desconfianza hacia la administración de justicia. Pero hay un segundo tema importante en relación con el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la rama judicial, que tiene que ver con la necesidad de introducir algunos ajustes puntuales al sistema adversarial, al Código de Procedimiento Penal actual, en temas como, por ejemplo, el rediseño de la audiencia de imputación o eventualmente también la fusión entre las audiencias de acusación y preparatoria, que permitan darle mucho más agilidad al procedimiento. Un tema que es de mucha actualidad en este momento, pero que además va a ser muy importante a futuro, es la lucha contra las organizaciones criminales. La complejidad de esas estructuras criminales obliga a una respuesta coordinada del Estado entre varias de sus instituciones, en la que tiene que estar involucrada, por supuesto, la Fiscalía con su enorme capacidad de investigación,